Esto es el realismo peruano, está, y los contenidos a continuación, ¿no? Fue un movimiento literario influenciado por el realismo europeo. Su principal medio de expresión fue la narrativa. Apareció a finales de la guerra con Chile y se desarrolló hasta la primera década del siglo XX. ¿Qué podemos decir sobre el realismo peruano? Lo que también podría homogenizarlo con el realismo europeo. La clara intención de convertir a la literatura en un retrato auténtico de la realidad. Y esta autenticidad se basa en su verosimilitud, en la descripción fiel que hace de la realidad, una descripción absolutamente objetiva, muy diferente a lo que planteaba el romanticismo, es el movimiento anterior al realismo. El romanticismo plantea que vale más la subjetividad, vale más el aporte del propio carácter y personalidad del sujeto que hace literatura. En cambio, en el realismo, el sujeto que hace literatura se convierte en un portavoz de lo que es real, de la sociedad auténticamente real, sin que pase necesariamente por la interpretación subjetiva del autor. Entonces, mientras que el romanticismo ha sobrevalorado la subjetividad, en el caso del realismo vemos que se valora la objetividad de la obra literaria y la objetividad de la visión que tiene el autor respecto a la sociedad en la cual vive, ¿no? Entonces, el realismo se inicia en Europa en la segunda mitad del siglo XIX, sustituyendo en el orden del tiempo al romanticismo, con el cual polemiza, al cual niega, al cual anula prácticamente. El realismo es un producto típico de la revolución industrial, de la segunda revolución industrial en Europa, la cual está, digamos, produciendo un nuevo tipo de capitalismo, que es el capitalismo industrial. Ya el capitalismo dejó de ser un capitalismo artesanal y se convierte en una economía de grandes industrias y de producción de mercancías en serie. Entonces, eh, a partir de la introducción de la máquina a vapor en la producción, viene el reemplazo que hace la máquina de miles de obreros que van a ser desocupados. Esto agudiza las contradicciones dentro de la sociedad europea, donde se van a producir una serie de revoluciones, en las cuales cabe destacar la Comuna de París de 1871. Luego, esta realidad conflictiva en Europa, donde la brecha entre ricos y pobres ha crecido demasiado, hace que aparezca una literatura que sea testimonio de la realidad. Entonces, esa literatura testimonial es la que le llamamos el realismo europeo. Pero en América la literatura realista tuvo otros móviles, tuvo otros orígenes. Por ejemplo, en nuestra patria aparece la literatura realista como un reflejo de la realidad de la posguerra del Pacífico. O sea, apareció a finales de la guerra con Chile y se desarrolló hasta la primera década del siglo XX. Más allá no podría caminar el realismo, definitivamente. Su principal medio fue la narrativa, sí, vamos a decirlo con mayor claridad. Hay un auge de la novela durante el realismo y un auge del cuento también. Todos hablan de la novela, pero muy poco se dice del cuento. El cuento también tiene una etapa de prosperidad durante el realismo, o sea, durante la segunda mitad del siglo XIX. Y el cuento tiene como principal objetivo ser un retrato de la realidad, así como la novela realista lo es. Entonces, en la novela y el cuento entran en un auge frente a otros géneros literarios. La poesía realista no tiene éxito, por ejemplo. El teatro realista trata de ser lo más fiel a la realidad, pero tampoco tiene un éxito rotundo a nivel artístico, ¿no? A nivel estético. Entonces,
eh, en nuestro país el realismo peruano también produce un auge de la novela. Eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Aquí tenemos las características del realismo peruano. Primera, vean ustedes el globito de la mano izquierda, parte superior. Alejamiento del tono intimista y búsqueda de una mayor objetividad. Segunda, preocupación por la renovación del país, ¿no? Démonos cuenta que siempre el realismo, donde aparezca, va a buscar una mayor objetividad. Y el realismo se va a alejar del tono intimista que tenía el romanticismo. Luego, hay una preocupación por la renovación del país. El país ha sido destruido, en realidad. Hay que reconstruir, más que renovación, hay que hablar de reconstrucción del país. El Perú ha sido destruido bajo la derrota frente a Chile. Chile no se ha conformado con derrotar militarmente al Perú. Chile no se ha conformado con arrebatarle al Perú sus provincias productoras de guano y de salitre. Eso lo hace con Bolivia. A Bolivia solamente le quita la costa y no invade Bolivia. Habría que preguntarse por qué al Perú, además de quitarle sus provincias sureñas, Chile invade el Perú de punta a cabo y se dedica a una labor ampliamente destructiva contra la economía peruana y contra la sociedad peruana. Entonces, la preocupación por la renovación del país, yo la traduciría en lo siguiente: preocupación por la reconstrucción del país. Luego, reivindicación del indio. ¿Qué ha pasado? Que frente a la derrota con Chile, la intelectualidad peruana ha reaccionado y dice lo siguiente: el Perú fue derrotado por ser un país fragmentado, por ser un país dividido, por ser un país no integrado, frente a un Chile, a un país llamado Chile, que estaba totalmente integrado, ¿no? Racialmente integrado en todo caso. Démonos cuenta que mientras que en el Perú las 3/4 partes de la población son de razas originarias peruanas, ¿no? En Chile hay una ínfima parte de su población que desciende de los araucanos o los mapuches. La mayor cantidad de chilenos son descendientes de europeos. Entonces, de ahí su integración como país, ¿no? Entonces, una de las causas de la derrota del Perú frente a Chile fue su no integración, su desintegración. O sea, el Perú ha sido un país absolutamente desintegrado en las etapas previas a la guerra con Chile, en la cual la población indígena ha sido maltratada, ha sido segregada, la población indígena ha sido sobreexplotada, ¿no? Y vive en extrema pobreza. Entonces, para tener un país integrado que pueda recuperar las provincias perdidas de Arica y Tarapacá, ¿no? Lo primero que hay que hacer es reivindicar al indio y darle un rol de ciudadano. Igualmente, el realismo peruano tenía que tener un nacionalismo agresivo. ¿Por qué motivo? Frente a la derrota, frente a la resignación de mucha gente que dice, bueno, pues así son las cosas, ¿no? Nace un sentimiento nacionalista agresivo, principalmente ¿por qué? Porque las autoras, no dije los autores, las autoras del realismo peruano van a optar por apoyar a Andrés Avelino Cáceres, que es el héroe de la campaña de la Breña, llamado el Brujo de los Andes. Luego también hay un propósito moral y social. Hay un propósito social que nace de la reivindicación del indio. Hay un propósito social que significa crear una nueva patria que no tenga los defectos de la anterior, porque la anterior perdió la guerra. Hay que crear una patria que sea para todos. Pero moralizar el país significa también combatir el principal defecto que nos costó perder la guerra, que es la corrupción de las autoridades peruanas, la corrupción de la cúpula del poder, la corrupción de la aristocracia peruana que vendió por 30 monedas el destino del país, ¿no?
Entonces, hay un propósito moral y un propósito social. Luego, rechazo de lo pasado y lo exótico. Recordemos una cosa, el romanticismo es pasatista. ¿Qué significa pasatismo? Prefiero vivir en el pasado, culto al pasado, ¿no? Y lo exótico, aquello que no pertenece a nuestra realidad, ¿no? El romanticismo también toma motivos exóticos. Entonces, luego, la principal característica, las obras deben transmitir ideas. Las obras literarias no solamente están hechas para recrear al lector, sino están hechas también para cambiar el punto de vista del lector, influenciar al lector y que el lector se convierta también a su vez en un agente de cambios, ¿no? Entonces ya hemos visto las características del realismo peruano. Ahora veamos la siguiente diapositiva. Aquí están los representantes del realismo peruano. Dudo mucho que Manuel González Prada sea un autor realista. No lo es. Manuel González Prada es un inspirador del realismo. Sin González Prada no hubiera nacido esta tendencia, porque González Prada es el ideólogo de una nueva visión del país. Eh, ¿Qué es lo que lo asemeja a las autoras del realismo? Lo asemeja su visión positivista de la historia. Y cuando hablamos de positivismo, ustedes seguramente han estudiado en filosofía lo que es la corriente positivista. Y la corriente positivista fue fundada por Augusto Comte. Y Augusto Comte eh, lo que propone es lo siguiente. Todo saber, toda afirmación, toda aseveración deben nacer de una constatación científica. Aquello que no está respaldado por la ciencia no tiene valor. Manuel González Prada, como poeta, vamos a ver que no es realista, que no hace literatura realista, pero en sus ensayos le da una inspiración al realismo. Tiene a Clorinda Mato de Turner, la autora de Ave sin Nido, a Mercedes Cabello de Carbonera, autora de Sacrificio y Recompensa, a Teresa González de Fanning, que hace estudios sobre la educación peruana, y a Abelardo Gamarra, el tunante. Sobre esto habría que decir, Abelardo Gamarra convive con el realismo, ¿no? Pero no es precisamente un autor realista. Abelardo Gamarra es un periodista cáustico y que, inspirado por las ideas de Manuel González Prada, escribe contra la complicidad de la aristocracia en la derrota del Perú, ¿no? Entonces es Abelardo Gamarra, que llaman el tunante, un representante de un periodismo contestatario, más que todo. Tiene alguna poesía, pero que no tiene mucho valor. Y autor de novelas no es, ¿no? En cambio, Clorinda Mato de Turner y Mercedes Cabello Carbonera sí son autoras de novelas, ¿no? Veamos acá la narrativa del realismo. La narrativa del realismo. El realismo tuvo una sola expresión literaria, que fue su narrativa, en realidad, y en especial la novela realista peruana. ¿Mm? Vamos a ver ahora a una de las autoras, Clorinda Mato de Turner. En primer lugar, adoptó una postura anticlerical. Luego promovió ideales positivistas. En tercer lugar, procuró defender al indio y a la mujer. Y en cuarto lugar, se le considera precursora del indigenismo. Vamos a fundamentar cada una de estas aseveraciones. Clorinda Mato Turner nace en el Cusco en 1852 y muere en la Argentina en 1909. La postura anticlerical que manifiesta en su novela más célebre, que la tienen ustedes a la mano izquierda de la diapositiva, ¿no? Es una postura en contra de la corrupción de la Iglesia Católica, ¿no? Y esto se puede hacer extensivo actualmente a las iglesias evangélicas, que también tienen un amplio prontuario de corrupción, ¿no? Pero la corrupción en la única iglesia vigente en aquel momento, que era la Iglesia Católica,
es tan evidente que no se puede tapar el sol con un solo dedo. La, eh, las autoridades clericales, el clérigo en general, es corrupto, pero no solamente es corrupto en materia de apropiación ilícita de fondos, sino también sus costumbres moralmente son reprobables, ¿no? Entonces, el cura es un seductor de menores. El cura para Florina Mato de Turnes es un acosador de adolescentes, ¿no? El cura es autor de hijos sin padre, porque no va a reconocer nunca a sus hijos, ¿no? Tendrá parejas clandestinamente, pero los cuales nacen hijos sin tener quien los firme, quien los suscriba ante el registro civil. Entonces, además, lo que señala Clorinda Mato Turner es que el cura colabora con la opresión del indio desde el punto de vista ideológico. La clase clerical apoya constantemente el abuso y la explotación contra el indio. Justifica constantemente la desigualdad social. Predica la resignación para que los de abajo no se rebelen contra los de arriba, sencillamente. Y legitima el poder suponiendo o explicándole a la gente que los dueños del poder tienen el poder porque Dios lo manda así, ¿no? Entonces, eh, la postura anticlerical de Clorinda Mato Turner está plenamente justificada por la realidad, por la realidad social peruana. Pero además, el anticlericalismo coincide y mucho con la prédica de don Manuel González Prada. Luego, igualmente, bajo la prédica de Manuel González Prada, promovió ideales positivistas. En realidad, la visión positivista de la historia nace de que quien trata de analizar la historia tiene un punto de vista científico y sabe valorar la historia como una ciencia social, más que un recuento de acciones y de personajes. Luego, procuró defender al indio y a la mujer. Definitivamente hay en su novela una reivindicación del indio y una defensa de la mujer, pero muy arcaica comparado con las ideas avanzadas del siglo XXI, ¿no? Se le considera precursor del indigenismo porque Clorinda Munar no es indigenista plenamente y no es una novela indigenista. Eso sería una grave confusión de parte de ustedes si oponen o responden que Aves sin Nido encaja dentro del indigenismo. Es una novela indianista, más no indigenista, porque el indianismo trata el tema del indio, pero el indigenismo propone una salida, ¿no? Es la insurgencia, y que es la tarea de rebelarse contra los opresores. En el caso de Clorinda Mato de Turner y de Aves sin Nido, no hay una rebelión franca del indígena masivamente contra el opresor, sino que hay una fuga hacia Lima al final de la novela, lo cual nos promueve cierta irritación a los que pensamos diferente, ¿no? Entonces, acá tienen Ave sin Nido. ¿De qué trata la novela Ave sin Nido? Esta es una novela que yo calculo que debería haber salido en cuarto año de secundaria, siempre y cuando pensemos que la educación está bien en el Perú, lo cual sería falso afirmar, ¿no? La educación no está bien en el Perú. Entonces tiene acá Ave sin Nido. Fernando Marín y su esposa Lucía llegan a Quilla y atestiguan el abuso de los notables contra los indígenas. Fernando Marín, Lucía, de Europa, peruanos que ha recorrido Europa, o perdón, en el caso de Fernando Marín se supone que es extranjero y Lucía, su esposa, es casada con extranjero. Refleja eh, el matrimonio que ha tenido Clorinda Mato de Turner con John Turner, un ciudadano inglés, ¿no? Llegan aquí, llega un pueblo imaginario, lo ha inventado Clorinda Mato de Turner, ¿no? Y atestiguan el abuso de los notables contra los indígenas. O sea, personas que vienen de realidades más evolucionadas que la nuestra, ¿no? Más desarrolladas,
notan que cuando llega aquí ya las cosas en el Perú caminan como si tuviéramos un siglo atrás, ¿no? Hay feudalidad, hay abuso de los terratenientes contra los campesinos, abuso constante, hay robo sistemático de las riquezas que produce el indio, ¿no? En todo caso, y hay injusticia sobre todo. Si el indio trata de quejarse, eh, el juez está en contra del indio, el policía está en contra del indio, las autoridades políticas están en contra del indio y sobre todo los gendarmes, los que detentan el poder real, pueden acribillar incluso a los indios, ¿no? Los Marín, el matrimonio Marín, brindan su ayuda a Juan Yupanqui y a su esposa Marcela. Esto incomoda al gobernador Sebastián Pancorbo y al cura Pascual Vargas, que son los notables. En el ataque a la casa de los Marín, instigado por los notables, mueren Juan y Marcela, o sea, mueren Juan Yupanqui y Marcela. Fernando Marín y Lucía se harán cargo de las huérfanas Margarita y Rosalía. Estas son las aves sin nido, ¿no? Margarita y Rosalía son las huérfanas que se quedan sin hogar, iban a ser acogidas como hijas adoptivas por el matrimonio Marín. Luego aparece Manuel, hijastro del gobernador. Se enamora de Margarita, pero Fernando y Lucía deciden trasladarse a Lima junto con las jovencitas. O sea, Fernando, Marín y Lucía ya no soportan la vida de Quillac, ya no soportan la desigualdad social, ya no soportan el abuso tan descarado contra los indios, ¿no? Entonces deciden trasladarse a Lima junto con las jovencitas y procurarles una mejor educación. En ese sentido, Manuel trata de retener a Margarita, pide la mano de ella y revela la identidad de su padre. ¿Quién era el padre Manuel? El obispo Pedro Miranda Claro. Se descubre entonces que Manuel y Margarita son hermanos, porque Margarita y Rosalía, las dos aves sin nido, no son precisamente hijas de Juan Yupanqui, son hijas de Marcela, pero Marcela fue embarazada por el cura, ¿no? Y el cura, como habitualmente pasaba en las poblaciones de la sierra, ¿no? Era quien engendraba hijos que nacerían sin padres, ¿no? Entonces Manuel sabe que su padre biológico es el cura, ¿no? Y Margarita no lo sabe. Llegan a determinar que los dos son hermanos. Por lo tanto, el matrimonio entre Manuel y Margarita no puede ocurrir, no va a ocurrir, ni lo van a permitir, ¿no? Entonces, el tema es el siguiente. La solución parece que la encuentran en la civilizada Lima. Y no es así. En una novela absolutamente indigenista tendría que haber una rebelión más de la raza explotada, ¿no? Veamos aquí. La siguiente. Ave sin nido, resumamos ave sin nido. El tema principal es el abuso de las autoridades contra los indígenas, ¿no? Otros temas, la crítica al clero, la oposición al clero, luego la violencia social, luego la injusticia, luego la solidaridad. ¿Quiénes practican la solidaridad? El matrimonio marín, que se solidariza con la raza indígena, se solidariza con la causa de los pobres, ¿no? Primero, muestra por primera vez al indio en su orfandad, como un ser vivo y humillado. La obra es una narración y una denuncia. ¿Qué denuncia la obra? Denuncia la explotación, la miseria en que vive el indio y denuncia también el abuso constante y permanente que ejerce la República Criolla contra la raza indígena. Recordemos lo siguiente, y esto lo afirma González Prada con mucho mayor solvencia que nosotros, ¿no? La República fue peor que la frente al indio, ¿no? Fue un peor castigo para el indio que los criollos republicanos
se hicieran del poder. Presenta una visión paternalista. Dos puntos. La redención del indio requiere de la protección de criollos destruidos. Esta visión paternalista le quita el filo revolucionario que debió tener la novela. Luego, el discurso protector y cristiano es representado por Lucía Marín. El cristianismo de Lucía Marín es un cristianismo instintivo, no clerical, ¿no? Ella hace un llamado a la redención moral al cura. O sea, ella cree que el cura todavía tiene esperanza. Vana ilusión realmente, porque el cura ya está absolutamente corrompido y tiene costumbres corruptas que no puede variar. Entonces, vamos nosotros a la siguiente. Acá tienen a Manuel González Prada. Hemos dicho al comienzo de nuestra explicación que Manuel González Prada, nacido en Lima en 1844 y muerto en Lima también en 1918, no fue precisamente autor realista. Fue un autor parnasiano, cosmopolita, eso sí, simbolista, ¿no? Eso podemos rescatar de González Prada. Pero ni una sola de sus obras literarias es realista. Vamos a ver cuáles son los atributos aquí presentes. Inició una obra polémica de crítica social luego de la guerra con Chile. Obra polémica de crítica social, correcto. Luego propuso una renovación ideológica y cultural. Dentro de esa renovación ideológica y cultural está la ortografía propia que creó Don Manuel González. Por ejemplo, las correcciones que se le hacen al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española son para aumentar el tiraje de ventas, ¿no? Si cada 5 años va a tener que comprar un nuevo diccionario porque se han descubierto nuevas reglas gramaticales o semánticas, por supuesto que están haciendo un gran negocio, ¿no? Entonces, lo que González Prada se propone es que el Perú se independice culturalmente de España, ¿no? Y propone que en esto haya una renovación cultural. El Perú necesita renovarse culturalmente y González Prada va a traer nuevas formas y nuevos ritmos dentro de lo que es la poesía, ¿no? Entonces va a traer el pantum, la balada, el triolet, entre otras, que son formas de composición poética que no se conocían en lengua española y que las va a sacar de literaturas europeas no hispánicas, no hispánicas. Entonces, aquí como vemos que González Prada no es precisamente un autor hispanista, sino cosmopolita. Entonces, propone una renovación ideológica porque trae nuevas ideologías también al Perú. Ojo ahí, vamos a ver qué ha pasado con esta transmisión. Ya, estamos en pantalla por si acaso, ¿no? Entonces decíamos que Manuel González Prada ha sido un autor cosmopolita porque sus influencias no son precisamente hispánicas, son influencias que opta de la literatura italiana, de la literatura francesa, de la literatura inglesa, ¿no? Y de la literatura germánica también. Entonces, adoptó una visión paternalista. Yo estoy en contra de lo que dice esta diapositiva. En ningún momento González Prada tiene una visión paternalista sobre el problema del indio. Todo lo contrario. Si ustedes leen un artículo que está en el libro, el segundo libro de importancia, Horas de Lucha, ¿ya? En Horas de Lucha van a ver un artículo que se llama Nuestros Indios. En ese artículo llamado Nuestros Indios, González Prada tiene una visión revolucionaria del problema del indio, pero nunca una visión paternalista. Quien ha tenido una visión paternalista sobre el problema del indio ha sido Clorinda Mato de Turner. Entonces, la cuarta característica que vemos aquí en pantalla
realmente es ficticia. No sé a quién se le ocurrió eso. Se le considera precursor del indigenismo y del modernismo. Yo diría lo siguiente. González Prada es un precursor del indigenismo. ¿Por qué? Porque tiene una visión no paternalista del problema del indio. ¿Ya? Tiene una visión revolucionaria. Y del modernismo, ¿por qué? Porque trae justamente el parnasianismo y el simbolismo que van a sustentar el modernismo, ¿no? Los trae de Francia, por si acaso. Pero además es un precursor de qué? Es el precursor del realismo. Porque González Prada puede ser el ideólogo del realismo, pero nunca será un autor de literatura realista, porque no se lo propuso, ni él tampoco aceptaría, ¿no?, de que lo calificara como realista, ¿no? Él es un inspirador del realismo porque sus discursos y sus textos no literarios, como el ensayo, ¿no?, promueven la actitud realista dentro de la literatura. Bien, si esto es así, vamos a ver. Acá tenemos el discurso del Teatro Politeama. Teatro Politeama actualmente no existe porque se incendió, pero fue un teatro que dio mucho que decir en su época. En el Teatro Politeama se han planteado no solamente reuniones literarias frente al público, obras de teatro que ha gozado mucho el público, también han venido elencos extranjeros a presentarse en el Teatro Politeama, pero los políticos también ocuparon ese escenario para dirigirse a su público. Entonces, el discurso del Teatro Politeama de don Manuel González Prada es un discurso famosísimo porque removió conciencias, como todo su discurso. El tema principal, ¿cuál es? La renovación política y social del país. ¿Frente a qué? Frente a la derrota que ha sufrido el Perú en la Guerra del Pacífico. Otros temas. El rechazo a la herencia colonial. González Prada pretende independizar la literatura peruana, que la literatura peruana corte los lazos que la unían a la literatura española. El cordón umbilical con la madre España ya no debe existir porque España nunca ha sido nuestra madre, a lo más nuestra madrastra, pero nada más, ¿no? La integración del indio en la sociedad. González Prada aboga porque el indio sea aceptado como ciudadano. La importancia de la educación. Él valora mucho la educación en esta tarea de integrar al indio en la sociedad. Y el anticlericalismo, que significa ir contra la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica, hemos dicho que desde que llegó con la conquista, desde que llegó Pizarro a Cajamarca, la Iglesia Católica nos ha dado muestras de no ser precisamente una iglesia tolerante, ni tampoco plural, sino todo lo contrario. Ha hecho lo que ha podido por sustentar los derechos de quien tiene más poder económico y más fuerza, ¿no? Entonces, el anticlericalismo está plenamente justificado. González Prada no cree que la iglesia pueda reformarse, ¿no? Vamos a ver adelante ahora. Tenemos aquí comentarios. Los jóvenes deben rectificar los errores del pasado. Por algo dice González Prada, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, ¿no? Luego, hace una profunda crítica o critica el espíritu de servidumbre fomentado por las élites gobernantes de la Iglesia. Las élites gobernantes, ¿quiénes son? La clase terrateniente que gobierna el Perú y la Iglesia Católica que sustenta con su prédica, ¿no?, el poder de los terratenientes y la explotación del indígena, ¿no? Entonces, critica el espíritu de servidumbre. ¿De quiénes? De los fieles católicos que obedecen el bastón de mando, no solamente de la iglesia, sino que obedecen a ciegas a quien tiene el poder económico. Cuestiona la corrupción de esas élites, por supuesto, acusa González Prada a las élites. Y hablemos de élite. ¿A qué élite se refiere? A la aristocracia peruana. La aristocracia peruana es la principal culpable de la pérdida que ha tenido el Perú
frente a Chile en la Guerra del Pacífico. Por lo tanto, no podemos echarle la culpa a la raza indígena, como decía Ricardo Palma, sino que tenemos que aceptar y constatar, sobre todo, de que quien tuvo la culpa de la derrota del Perú fue la clase que dirigía los lazos de poder, que era la clase aristocrática, ¿no? Luego, su lenguaje emplea expresiones vehementes y antagónicas: oro, hierro, amor, odio, etc. ¿Por qué motivo? Porque González Prada usa la dialéctica. La dialéctica es una herramienta de distintas corrientes filosóficas. ¿Y en qué se basa la dialéctica? En la lucha de contrarios. Todo elemento tiene su contrario. Si usted habla del bien, es porque está aceptando que existe su opuesto, que es el mal, ¿no? Si usted habla de arriba, también implica abajo. Y si usted habla de este, el este implica el oeste. Y así sucesivamente. Cada cosa tiene su contrario. Entonces, antagonismo, ¿qué significa? Dos contrarios que no se reconcilian nunca, que son inconciliables, ¿no? Ese es antagónico. Vehemente, ¿qué significa? Apasionado. Hay expresiones apasionadas, ¿no? Y sobre todo que plantean que todo tiene un contrario y que por eso hay que fijarse en los dos lados de la contradicción. ¿Mm? Entonces, vamos a ver aquí. La semana 13 tiene las claves. La primera, letra C de casa; la segunda, D de dedo; la tercera, B de barco; la cuarta, C de casa; la quinta, E de nano; la sexta, D de dedo; la séptima, A de avión; y la octava, B de barco, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, jóvenes, que se les ocurra? Plantéenla ahora, que es el momento indicado, ¿no? Quedo para sus preguntas en este pequeño intermedio que vamos a hacer. No hay preguntas. Bien, vamos a cambiar la imagen para que podamos ver el desarrollo de las preguntas del cuestionario. Un minuto y cambiamos de imagen. Primero vamos a ver la semana 13. Vamos a dejar de compartir para cambiar de la diapositiva a lo que es el próximo documento que compartiremos. Vamos a verlo en PDF. Ya creo que la están compartiendo ustedes, ¿no? ¿Correcto? Entonces están viendo acá la semana 13 de literatura, el sumario, realismo peruano, Florinda Mato Turner, Ave sin nido, y Manuel González Prada en el discurso en el Teatro Poli Te Ama.
Veamos ahora las preguntas del cuestionario. Voy a bajar hasta ahí. Acá están viendo ustedes los ejercicios de clase. ¿Qué dice la primera pregunta? Marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado sobre el realismo peruano. Dice así: esta corriente literaria se desarrolló en los años posteriores a la guerra con Chile y abordó básicamente temas de índole social. Como muestra de ello, una de sus características consistió en A. La visión objetiva en las obras narrativas y teatrales. B. El apego por las situaciones del pasado histórico. C. La reivindicación de la población indígena del país. D. El enfoque intimista al describir la crisis nacional. E. La preocupación por revalorar el legado colonial. Digamos, tenemos acá el conflicto entre dos alternativas que podrían habernos hecho equivocar. La visión objetiva en las obras narrativas y teatrales. Digamos que el realismo, más que en obras teatrales, se expresa en obras narrativas, ¿no? Entonces, hay una visión objetiva del realismo, efectivamente, pero no la encontramos en el teatro. Sí la encontramos en la novela realista peruana. Por eso que la letra A, la respuesta A, no es la correcta, aunque aparenta podría ser la correcta. La correcta, la exacta, es la letra C, la reivindicación de la población indígena del país. Es así podemos decir que realmente existió. Bueno, solución. El realismo peruano se caracterizó por el desarrollo de temas sociales desde una postura objetiva. Una muestra de esta temática fue la reivindicación y la defensa del poblador andino que padecía marginado y olvidado, ¿no? O sea, padecía marginación y olvido. Entonces, la letra C es la respuesta más acertada de todo este pequeño cuestionario. Veamos ahora la 2. Veamos la 2. Nosotros, hombres libres reunidos aquí para escuchar palabras de lealtad y franqueza, nosotros que no tememos explicaciones ni respetamos susceptibilidades, nosotros levantemos la voz para enderezar el esqueleto de estas muchedumbres. Ojalá cada una de mis palabras se convierta en trueno que repercute en el corazón de todos los peruanos y despierte los dos sentimientos capaces de regenerarnos y salvarnos: el amor a la patria y el odio a Chile. Coloquemos nuestra mano sobre el pecho, el corazón nos dirá si debemos aborrecerle. Este es parte del discurso del Teatro Politeama de Manuel González Prada. La característica del realismo peruano que se colige es, ¿no? ¿Qué característica podemos notar ahí, ¿no? A, el interés por cuestionar el pasado hispánico. B, el camino político y generacional del país. C, la defensa de los sectores andinos del Perú. D, la exposición de un nacionalismo agresivo. Y E, la denuncia contra la denuncia del propósito moral en las obras. La denuncia del propósito moral en las obras, que significa que el propósito moral debe estar presente en las obras denunciando, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál de estas es la respuesta acertada, ¿no? Vamos acá tenemos la explicación. Es la respuesta D de dedo, la exposición de un nacionalismo agresivo.
En la cita, el autor enfatiza las dos actitudes o sentimientos que conducirán a una regeneración de nuestra sociedad: el amor a la patria y el odio a Chile. En tal sentido, se desprende un nacionalismo agresivo como característica del realismo peruano. ¿Cómo no va a ser agresivo nuestro realismo si es una reacción contra la hiperagresividad que ha tenido Chile contra el Perú? Obviamente que tenía que ser un nacionalismo agresivo el que se opusiera a la invasión chilena del Perú, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos dentro de un par de minutos. Un minuto y regresamos, por favor.
Bien, ahora sí continuaremos con la explicación que estábamos dando, ¿no? Debemos continuar con la solución de la anterior. Es la respuesta D, y hemos dicho la denuncia, no, la exposición de un nacionalismo agresivo. 3. Con relación a los siguientes enunciados sobre el argumento de la novela Aves sin nido de Clorinda Mato de Turner, marca la alternativa que contiene las afirmaciones correctas. En números romanos, los Marín se identifican con el padecer de los indios y notables de Quilla, primera, ¿no? Segunda, Lucía y Fernando son víctimas de un atentado tramado por las autoridades. 3. Margarita y Rosalía, al quedar huérfanos, son protegidas por los Marín, ¿correcto? Cuarto, Manuel descubre que su verdadero padre es el cura Pascual Vargas, ¿no? Primeramente, los Marín se identifican con el padecer de los indios, no de los notables notables. Uy, caracho, ya se cortó la señal. ¿Qué pasó con la señal? ¿Ah? A ver, ¿qué ha pasado con la señal? Que no estamos ahí presentes. Hola, 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 hola. Acepta que se grabe, correcto, estamos muy bien, estamos enseñando ahorita, estamos compartiendo y vamos a la explicación, ¿no? Lucía y Fernando son víctimas de un atentado tramado por las autoridades. Efectivamente, Lucía y Fernando son víctimas de un atentado, porque las autoridades del pueblo planifican contra ellos, porque Lucía y Fernando Marín, el matrimonio Marín, está por la reivindicación de los derechos de la raza indígena, ¿no? Entonces, los notables lo que tratan es de soliviantar al pueblo, pero principalmente al pueblo católico, para que atente contra la casa de Lucía y Fernando. Tercero, la familia Marín ampara a Margarita y Rosalía, quienes quedaron huérfanas. Efectivamente, es verdadero, ¿no? Cuarto, en el desenlace, Manuel y Margarita descubren que son hermanos, ya que los dos son hijos del anterior obispo, pero Pedro Miranda y Claros, ¿no? Esta es falsa, bueno, no sé qué decirles, ¿no? Margarita es Rosalía, Rosalía, no es Margarita, ¿no? Entonces, son correctos los enunciados 2 y 3, los 2 y 3. Entonces, la pregunta, la respuesta B es la indicada ahí. Vamos adelante con estas respuestas que estamos buscando aquí. Adelante con las respuestas. La cuarta pregunta que dice, el cura Pascual tomó entonces cierto aire de gravedad y repuso, dos puntos. Se trata de que la señora Lucía nos ha llamado para abogar por unos indios, y para esto ha empleado palabras que francamente, como dice don Sebastián, entendidas por los indios, nos destruyen de hecho nuestras costumbres de reparto, mitas, pongos y demás. No consentiremos, qué caray, gritaron Estéfano y todos los oyentes, y don Sebastián agregó con refinada malicia, y hasta ha propuesto el entierro gratuito para los pobres. A partir del fragmento citado de Ave sin Nido, ¿qué tema desarrollado en la novela se puede inferir? Letra A. La terrible violencia racial que sufren los sectores criollos. ¿Cuál violencia racial sufren los sectores criollos, por favor? Definitivamente, la A es un error, ¿no? B. La injusticia social que padece el clero en los Andes. El clero no padece injusticia social en los Andes. El clero es socio de quienes ejercen la injusticia contra el indígena.
C, el proceder abusivo de las autoridades contra los indios. Es correcta la C. D, el interés por describir y exaltar las costumbres indígenas. No es una costumbre indígena la que estamos viendo. Estamos viendo la justificación de costumbres de reparto, mitas, pongos y demás. Son costumbres que no son indígenas, son contra el indígena. Son costumbres, entre comillas, son formas de explotación de la mano de obra, ¿no? Entonces la D es falsa. La E, la solidaridad de la iglesia hacia la población nativa. La iglesia durante toda la novela, con los únicos que hace solidaridad es con los patrones, no con la población nativa. Por lo tanto, la letra C es la correcta ahí. La cuarta letra C. ¿Correcto? Vamos más abajito. Acá dice, a partir del diálogo citado entre las autoridades, que son los notables de Quillac, es posible colegir los numerosos atropellos que se cometen contra la población indígena. Se menciona, por ejemplo, la mita, el reparto y los pongos, que son usos de los explotadores para, digamos, explotar más a la población indígena. Entonces la respuesta es letra C, el proceder abusivo de las autoridades contra los indios, ¿correcto? Es letra C. Vamos a ver aquí la quinta. Dice así, en Ave sin nido, de Clorinda Mato Turner, la familia de Juan Yupanqui soporta los abusos por parte de los notables. Punto seguido. Lucía y Fernando Marín, criollos educados, se solidarizan con el sufrimiento de los oprimidos y buscan ayudarlos. En tal sentido se evidencia que A. Un nacionalismo al proponer la unión de todas las clases sociales. El nacionalismo no significa la unión de todas las clases sociales. Para comenzar por ahí, sería un error. B. La justicia y mesura impartida por el sector clerical y los hacendados. Los hacendados y el sector clerical no son justos ni tampoco son, digamos, virtuosos, ¿no? Para comenzar por ahí. Letra C, la apuesta por un cambio basado en las costumbres de la serranía. No, no se trata de esto. El cambio necesariamente tendría que romper ciertas costumbres que justifican la explotación, ¿no? D. Un tono de denuncia contra las autoridades e indios en el área andina. Se puede denunciar a las autoridades porque cometen atropello contra la raza indígena, pero no se puede acusar o denunciar a los indios por ser los explotados de esta historia. Definitivamente sería un contrasentido. ¿Y qué dice la letra E? Una perspectiva paternalista que pretende amparar al indígena. La E es la correcta. En Aves sin Nido se propone una postura paternalista hacia el indio oprimido, ¿no? Esto es perceptible en la actitud de Lucía Marín y su esposo, criollos ilustrados, ¿correcto? Quienes protegen a una familia indígena, los Yupanqui, víctima de las injusticias sociales, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que la letra E, digamos, grafica muy bien el carácter paternalista de la novela Ave sin Nido, ¿no? Se trata de amparar al indígena, de proteger al indígena, ¿correcto? Sexta, marque la opción que completa de manera correcta el siguiente enunciado sobre la obra de Manuel González Prada, que dice, este gran escritor y pensador propuso en nuestro país una renovación ideológica, social y literaria. En cuanto al último aspecto, el autor es considerado puntos suspensivos porque puntos suspensivos, ¿no? Vamos a ver aquí. La obra de Manuel González Prada buscó básicamente un cambio en las ideas, en lo social y en lo literario. En cuanto a este último punto, es considerado como precursor del modernismo, ya que propició una renovación en la lírica cuando incorporó formas estróficas como el rondel y el triolet, provenientes de la literatura francesa. La respuesta es D. Es precursor del modernismo. Incorpora formas líricas como el rondel, ¿no?
Entonces, en cuanto al último aspecto, el autor es considerado precursor del modernismo porque incorpora formas líricas como el rondel, ¿no? En realidad es precursor del modernismo porque es el primer escritor peruano cosmopolita, ¿no? 7. En cuanto al siguiente fragmento del discurso en el Politeama de Manuel González Prada, marca la opción que contiene las afirmaciones correctas sobre los temas abordados. Dice, con las muchedumbres libres, aunque indisciplinadas de la revolución, Francia marchó a la victoria. Con los ejércitos de indios disciplinados y sin libertad, el Perú irá siempre a la derrota. Si del indio hicimos un siervo, ¿qué patria defenderá? No imaginéis, señores, que el espíritu de servidumbre sea peculiar a solo el indio de la Puna. También los mestizos de la costa recordamos tener en nuestras venas sangre de los súbditos de Felipe II. Nuestra columna vertebral tiende a inclinarse. Esta es una crítica al comportamiento servil de la población. Está en el primer acápite, en la primera respuesta con números romanos. Crítica al comportamiento servil de la población. 2. Propone la educación como medio de desarrollo. Digamos que en el párrafo leído no está la educación valorada, ¿correcto? Tercera, expone la situación de marginación del indio. Ciertamente, la lectura expone la situación de marginalidad del indio, ¿correcto? Cuarto, cuestiona la corrupción de las élites gobernantes, ¿no? Digamos, eso está en el párrafo. En el resto de la lectura sí lo está, pero en el párrafo no. Y cuando te habitúes a leer párrafos, acuérdate que no le puedes poner al párrafo atributos de todo el libro, ¿no? ¿Qué dice la solución? En el fragmento se cuestiona la actitud servil del conjunto social verdadero. Segundo, la educación y su rol en el desarrollo del país no se aborda en la cita, no está en la cita, por lo tanto es falso. Tercero, el autor enfatiza la situación del indio, quien es humillado y tratado como un siervo, verdadero. Cuarto, tampoco se desarrolla en el fragmento citado la corrupción política de la clase dirigente. Es falso entonces la cuarta en números romanos. Son correctos los enunciados 1 y 3. Por lo tanto, es la respuesta A. Bien, acá está la 8. Veamos lo que dice la 8. Sin especialistas, o más bien dicho, con aficionados que presumían de omniscientes, vivimos de ensayo en ensayo, ensayos de aficionados en diplomacia, ensayos de aficionados en economía política, ensayos de aficionados en legislación. ¿Cuánto no vimos en esa fermentación tumultuosa de todas las mediocridades, en esas vertiginosas apariciones y desapariciones de figuras sin consistencia de hombre, en ese continuo cambio de papeles, en esa Babel, en fin, donde la ignorancia se sobrepuso siempre al saber humilde y silencioso? Ahí termina el fragmento. Vamos ahora a analizar el fragmento. Respecto al fragmento citado del discurso en el Politeama de Manuel González Prada, es correcto colegir que el autor, letra A, plantea un cambio social a través de las nuevas generaciones. Letra B, censura los errores y la ineficacia de los sectores gobernantes. Letra C, condena la falta de sentido patriótico durante el conflicto con Chile. Letra D, muestra la inoperante burocracia estatal de los criollos e indígenas. Letra E, expresa un nacionalismo agresivo como vía de renovación política. El problema de este juego, podría decir, el libro. El libro y el discurso de Manuel González Prada, el discurso del Teatro Politeama, se enumeran todas estas cosas, pero no están en el párrafo. El error es que no están en el párrafo, ¿no? Entonces, la respuesta única es B.
censura los errores y la ineficacia de los sectores gobernantes, a los cuales los tilda como medio en economía política, prudencia, no sé, tenemos afición, aficionados, aficionados en economía política, etcétera. Pero ¿qué faltan acá? Mano de obra profesional absolutamente calificada, ¿no? Entonces, es la letra B, ¿correcto? La respuesta de la 8. Profe, Solución. Dígame, dígame, buenas dígame. noches. La 2. Yo quiero la 2. Las dos. Vamos a Ujú. explicar la 2. Vamos a explicar la 2 entonces. Vamos arriba con la 2. Un ratito. Acá está la 2. ¿Qué dice? Hay un fragmento y del fragmento tenemos que deducir en la letra 2, perdón, en la pregunta 2, tenemos que deducir cuál es la respuesta correcta. ¿Por qué motivo? Es lo mismo que hemos visto en las otras preguntas. Por muy acertada que sea una respuesta sobre la obra en general, la pregunta que te están haciendo es sobre un fragmento. Dice, nosotros hombres libres reunidos aquí para escuchar palabras de lealtad y franqueza. Nosotros que no tememos explicaciones ni respetamos susceptibilidades. Nosotros levantemos la voz para enderezar el esqueleto de estas muchedumbres. Ojalá cada una de mis palabras se convierta en trueno que repercuta en el corazón de todos los peruanos y despierte los dos sentimientos capaces de regenerarnos y salvarnos. Dos puntos. El amor a la patria y el odio a Chile. Coloquemos nuestra mano sobre el pecho y el corazón nos dirá si debemos aborrecerle. Dice la letra A. El interés por cuestionar el pasado hispano no está en el fragmento del pasado hispano, definitivamente. Letra B. El cambio político y generacional del país no ha aludido necesariamente al cambio generacional. Al cambio político sí podría ser, ¿no? C. La defensa de los sectores andinos del Perú tampoco está en el párrafo leído, la defensa de los sectores andinos del Perú. D. La exposición de un nacionalismo agresivo. Podría ser, sí, pues por supuesto. Si te dicen amor a la patria y odio a Chile, ¿no? Podemos estar hablando de un nacionalismo agresivo. La pregunta es la siguiente: ¿cómo no va a surgir un nacionalismo agresivo si recientemente el Perú acaba de librarse por vía diplomática de la invasión chilena? ¿No? La denuncia del propósito moral en las obras. No existe la letra E en el párrafo. Solamente existe la letra D de dedo, ¿no? La exposición de un nacionalismo agresivo. ¿Estamos en lo correcto? ¿Qué le parece a usted? ¿Satisfecha su pregunta? Sí, profesor. Ok, Sí. bien. ¿Alguna otra pregunta más sobre el cuestionario? ¿Se dice algo sobre eso? ¿Alguna duda al respecto? ¿O todo está comprendido en las respuestas que hemos dado? Bien, sobre todo lo que hay que considerar que Manuel González Prada es un autor, un ensayista, principalmente, además de poeta, como poeta es parnasiano y simbolista, ¿correcto? Pero como autor de ensayos, ¿no? Es totalmente realista. Pero pongámonos a pensar, el ensayo no es un género literario, es un género paraliterario. Géneros literarios son tres, nada más: lírica, épica, dramática. Pero el ensayo puede ser cultivado como un género paraliterario, como lo es el periodismo, por ejemplo, ¿no? La prosa periodística es paraliteraria, pero no es literatura, ¿no? En caso del ensayo, el ensayo tiende hacia la objetividad. La literatura siempre cultiva un acercamiento a la subjetividad del autor. Y la literatura tiene, en primer lugar, la ficcionalidad de su lado. En el ensayo, la ficcionalidad no tiene ningún lugar y la subjetividad debe ser, digamos, dominada
para que el autor pueda hacer un ensayo eficaz. Y lo peor, mucho menos literario, es el discurso. El discurso en el teatro politeama puede emplear recursos literarios, pero no es en sí mismo una obra literaria. Entonces, el discurso en el teatro politeama que dice los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, puede emplear metáforas, que son parte del lenguaje literario. Puede emplear símiles, que son parte del lenguaje literario. Puede emplear, por ejemplo, hipérbole o hipérbato, y no decimos nada, pero son herramientas del lenguaje literario que pasan al ensayo en forma de préstamo, ¿no? Eso podríamos decir. Bien, mientras se van imaginando su pregunta, voy a darme un lapso para tomar un vaso de agua. Los estoy escuchando, por si acaso. Hagan las preguntas que consideren necesarias. Profesor, Dígame. sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Quería preguntarles sobre las características más importantes del realismo. Ya, sobre todo vamos a ver el realismo como un movimiento artístico literario. El realismo es un movimiento artístico literario que se diferencia del romanticismo en su objetividad. El realismo rechaza la parte subjetiva del autor que cumplía un rol fundamental durante el romanticismo. En el romanticismo, que es el periodo anterior, la subjetividad, los sentimientos, la afectividad del autor estaban plasmados en la obra literaria. Durante el realismo, lo que se trata es de hacer de la literatura un testimonio fiel a la realidad. O sea, la literatura tiene que ser el espejo de la realidad social en la cual vivimos. Entonces, la literatura realista cumple también un papel de denuncia social respecto a las desigualdades sociales que hay en la época que se narra.
Entonces, cuando nace el realismo en Europa, nace como un movimiento artístico y cultural producto de la segunda revolución industrial, producto de las desigualdades sociales en Europa y producto de las revoluciones que hay en Europa, sobre todo principalmente revoluciones burguesas y también revoluciones proletarias que se van a dar en Europa en aquel momento. Pero el realismo tiene, por ejemplo, una mayor inclinación por hacer novelas. La novela tiene un auge dentro de lo que es la etapa realista de la literatura. Y también el cuento, ojo, ojo ahí, no hay que despreciar el cuento. La cuna del realismo inicialmente es en Francia. Honorato de Balzac, Stendhal, por ejemplo, Flaubert son los autores principales del realismo francés. Pero está un autor que casi nadie nombra, que es Guy de Maupassant, que es un gran cuentista y que sus cuentos son patéticamente reales. Porque el realismo va a mostrar todas las fisuras, todas las llagas que tiene la sociedad, sin obviar ninguna y sin hacer al lado la descripción de los aspectos más patéticos de la sociedad. Otra cosa más que tiene el realismo también, a su vez, es que se obvia la intervención del autor. El autor debe hacerse a un lado para que el narrador cuente la novela, ¿no? Y también que los protagonistas cuenten a su vez la novela. Pero generalmente las novelas realistas tienen un autor omnisciente, ¿no? Entonces, las características del realismo son características también de su contexto. El contexto histórico-social donde se desarrolla el realismo es la segunda revolución industrial. Dentro de la segunda revolución industrial, la máquina desplaza al ser humano en la producción. Si hay seres humanos desplazados de su puesto de trabajo, crea un ejército de desocupados, ¿no? Y ahí se genera una violencia social. Pero en el Perú el realismo no nace de esos móviles. En el Perú el realismo nace dentro de una etapa, de un contexto que es la posguerra del Pacífico. Entonces, el realismo peruano tiene un profundo patriotismo, ¿no? Un profundo ingrediente de patriotismo. El realismo peruano tiende a reivindicar a la raza indígena. El realismo peruano, como cualquier otro realismo, digamos, adhiere a la filosofía positivista, ¿no? Entonces, recuerde usted que el positivismo es una corriente filosófica que trata de demostrar todo científicamente, ¿no? Entonces, los autores, no, las autoras del realismo peruano tienden a identificarse con el positivismo como línea filosófica, ¿no? Y las autoras del realismo peruano también son admiradoras de Andrés Avelino Cáceres, aquel héroe peruano de la campaña de la Breña, ¿no? Y Andrés Avelino Cáceres representa un pensamiento o una ética distinta a don Nicolás de Piérola en la época de la posguerra. Entonces, además de eso, la postura del realismo peruano es anticlerical. El realismo peruano está opuesto o en oposición a la iglesia, porque la iglesia ha mostrado durante toda su vivencia dentro del territorio peruano, desde la época de la conquista hasta el día de hoy, lo que ha demostrado la iglesia es que sirve de justificativo para la explotación de los seres humanos de abajo por los seres humanos de arriba. Entonces, critica mucho la parcialidad de la iglesia y la corrupción dentro de la iglesia. Corrupción en lo económico, ya sabemos, pues, ¿no? Ahí circula mucho dinero. Corrupción en lo político también y corrupción en lo personal. La novela de Clorinda Mato de Turner critica mucho eh, la vida licenciosa, la vida íntima licenciosa de los curas. Los curas son vistos como seductores de menores, acosadores de mujeres casadas, ¿no? Seductores de adolescentes, ya. Como todo eso es visto el cura tiene una presencia negativa dentro de la narrativa realista peruana, ¿no?
Entonces es una novela anticlerical. Aparte hemos dicho su profundo patriotismo, hemos dicho su reivindicación del indio y su postura anticlerical sobre todo. Pero hay que agregarle otras características más. El realismo peruano tiene una postura también antifeudal. Significa que la feudalidad es un retraso dentro no solamente de la economía peruana, sino las consecuencias sociales que trae la feudalidad, la servidumbre de millones de peruanos bajo el látigo de de unas pocas familias terratenientes. Entonces, parte de la reivindicación del indio también es una postura antifeudal que tiene el realismo peruano. No sé si con eso he respondido a su pregunta. Si nos falta alguna característica, pregúnteme nomás, no hay problema. No, creo que sí lo entendí, profesor. Ah, profesor, Sí, dígame. ¿hasta qué año, o mejor dicho, hasta qué año aproximadamente termina el realismo? El realismo peruano deja de existir en la primera década del siglo XX, ¿no? ¿Por qué motivo deja de existir en la primera década del siglo XX? Porque ya hay otras corrientes literarias. Por ejemplo, después del realismo peruano que surge el modernismo peruano, ¿no? Y luego que surge el posmodernismo, y luego que surge el vanguardismo. Entonces el realismo peruano cumplió una misión. Esa misión del realismo peruano está contextualizada en la etapa de la reconstrucción nacional. Una vez que el Perú considera que ha, digamos, reconstruido su economía y su estructura institucional, ¿no? El realismo peruano deja de cumplir una función. ¿Por qué? Porque su lugar lo va a ocupar el indigenismo, que no es precisamente parte del realismo. O sea, el realismo es un anticipo, el realismo es precursor al indigenismo. Y el indigenismo en el siglo XX va a ocupar ese lugar que dejó de ser funcionable para el realismo, ¿no? Entonces, el realismo peruano termina en la primera década del siglo XX. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, ¿podría resolver la primera pregunta de los ejercicios? Claro, vamos a verla, vamos a verla. Estamos compartiendo seguramente, ¿no? La pantalla. Veamos aquí un ratito la pantalla. Sí, sí se ve. Ya, vamos a ver la primera pregunta. Un minuto. Acá está la primera pregunta. Marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado sobre el realismo peruano. Dice así: esta corriente literaria se desarrolló en los años posteriores a la guerra con Chile y abordó básicamente temas de índole social. Como muestra de ello, una de sus características consistió en, letra A, la visión objetiva de las obras narrativas y teatrales. ¿Cuál es el error de la respuesta A? ¿Qué me dice usted? El teatrales. Exactamente, exactamente. Es la visión objetiva en las obras narrativas sí está bien, ¿correcto? El teatro no tuvo un desarrollo dentro de lo que es el realismo peruano. El realismo peruano se distingue por el desarrollo de la novela. Entonces, letra B, el apego por las situaciones del pasado histórico. Este es un error. La letra B no puede ser. ¿Por qué motivo? Porque el apego por el pasado histórico es una característica del romanticismo, pero no del realismo. El realismo le interesa más el aquí y ahora, ¿no? El realismo trata de dar testimonio del presente, pero no se aferra al pasado. Entonces, hemos descartado la letra A, la letra B. O la letra C dice la reivindicación de la población indígena del país. Es cierto, el realismo peruano lo que trata de hacer es de reivindicar al indio, ¿no? D, el enfoque intimista al describir la crisis nacional.
El realismo en todos los países del mundo, el realismo es enemigo del enfoque intimista, es enemigo de la subjetividad. El realismo trata de ser objetivo, ¿no? Entonces, describir la crisis nacional no puede depender de la visión íntima del sujeto. Por lo tanto, la D queda descartada, ¿no? Luego la E, la preocupación por revalorar el legado colonial. En ningún momento el realismo peruano revalora el legado colonial. Los realistas peruanos odian el periodo colonial, porque como son profundamente patrióticos y nacionalistas, el periodo colonial sería como reconocer algún valor a la dominación española del Perú. Entonces queda descartada la letra E. ¿Con cuál nos quedamos? Con la letra C de casa. Muy bien, esa es la respuesta indicada, la letra C de casa. Dígame si hay alguna más. Profesor, Sí, dígame. sí, profesor, ¿podría explicarme sobre ah, Clorinda Mato de Turner y su obra? Claro, Clorinda Mato de Turner es una autora cusqueña, ¿no es cierto? Sobre todo que Clorinda Mato de Turner no solamente ha hecho obra narrativa, sino ha hecho otro tipo de obras. Por ejemplo, Clorinda Mato de Turner hace Ave sin nido, que es la novela que hemos venido explicando, tanto en clases como ahora en las respuestas, una novela llamada Ave sin nido, pero también tiene un drama teatral que se llama Imac Sumac, ¿no? Y también tiene otro libro que se llama Tradiciones Cusqueñas. Esas son las tres obras principales de Clorinda Mato de Turner. Clorinda Mato de Turner, como hemos visto, tiene una postura netamente anticlerical, ¿no? Y la postura netamente anticlerical de Clorinda Mato de Turner significa que enjuicia moralmente a la Iglesia de la señal. Pero voy a continuar de todas maneras. Sí, ya tenemos la señal otra vez. Eh, Clorinda Mato de Turner, la postura anticlerical que tiene le va a costar lo mismo que a la familia Marín en la novela Ave sin nido. Como que la familia Marín, la pareja Marín, sufren el acoso de los notables del pueblo. A Clorinda Mato Turner le van a incendiar su casa, le van a incendiar su biblioteca. A Clorinda Mato de Turner la van a perseguir porque su postura anticlerical la hace enemiga de la iglesia. Entonces, quien es enemigo de la iglesia es enemigo del poder. Quien es enemigo del poder es enemigo de la iglesia. Entonces, como Clorinda Mato Turner propone en su novela que para acabar con la corrupción de los curas, deberían los curas tener un matrimonio, tener que casarse. Dice, si los curas se casan, tendrán por lo menos alguna seguridad de que no cometan los pecados carnales que cometen con las adolescentes, con las jóvenes, con las niñas, ¿no? Entonces, y ahora diríamos en esta época con los niños, ¿no? Pero en el caso de haber propuesto que se rompe el celibato eclesiástico, que la hace enemiga de la... Entonces, por eso es que a Clorinda Mato de Turner la van a acosar y además otra cosa más. Clorinda Mato de Turner es partidaria
de Andrés Avelino Cáceres. Por lo tanto, al ser partidaria de Cáceres, los pierolistas la van a odiar, ¿no? Pues son los rivales de Cáceres. Entonces, a la pobre Clorinda Mato Turner, vuelvo a repetir, le han incendiado su casa, le han incendiado su biblioteca, han destruido la imprenta que ella levantó con tanto sacrificio. Clorinda Mato Turner propone que la mujer tiene que trabajar para liberarse de la opresión masculina, para que no sea la sirvienta del esposo, ¿no? Entonces, para enseñar a trabajar, ella fundó una imprenta que solamente trabajaban mujeres ahí, ¿no? Esa imprenta fue destruida, ¿no? Y Clorinda Mato de Turner tiene que refugiarse y luego a la Argentina, donde va a morir, ¿no? Entonces, ¿por qué la recordamos a Clorinda Mato de Turner? Por Ave sin Nido, que es un libro precursor del indigenismo. Nido no es un libro indigenista. Clorinda, una autora indigenista, es precursora del indigenismo porque denuncia la desigualdad social que oprime al indígena, ¿correcto? Pero no le busca una solución revolucionaria. Entonces, por eso se acusa a Clorinda Mato Turner de ejercer una línea paternalista sobre la solución al problema del indio. Para ella la solución es paternalista, paternal. ¿Por qué? Porque hay que proteger al indio, hay que defender al indio. En cambio, el indigenismo posterior lo que propone es una rebelión indígena en todo el país, ¿no? Cosa muy distinta a la que proponía Clorinda en el siglo XIX. Luego, cuando Clorinda hace tradiciones cusqueñas, las hace al estilo de Ricardo Palma. Y por eso Ricardo Palma le hace el prólogo a Clorinda Mato de Turner para que se entienda mejor que le está dando el visto bueno, el gran tradicionista del Perú, ¿no? Que Ricardo Palma le está dando el visto bueno al libro Tradiciones Cusqueñas de Clorinda Mato de Turner, ¿no? Paralelamente a Clorinda está desarrollando su propia narrativa Mercedes Cabello de Carbonera. Y Mercedes Cabello de Carbonera va a tener también un final fatal, como el que tuvo Clorinda Mato de Turner. La van a acosar. ¿Quién? La iglesia, las autoridades, la moralidad de los conservadores están perturbados. ¿Por qué? Porque ha aparecido una generación de mujeres en el Perú que hacen novelas y que no solamente hacen novelas, tanto Clorinda Mato de Turner como Mercedes Cabello Carbonera practican el periodismo y no solamente a nivel del país, sino que las dos escriben para periódicos del extranjero, para revistas del extranjero y para periódicos nacionales, ¿no? Entonces, imagínense esa generación de mujeres que ha levantado la cara del Perú, ¿no? Frente a la derrota con Chile, se han perdido muchas vidas, se han perdido miles de vidas de peruanos que heroicamente defendieron la patria, ¿no? Pero frente a la derrota con Chile, González Prada enjuicia moralmente a la aristocracia. Inmediatamente aparece esta generación de mujeres que hacen la novela realista peruana, ¿no? Y ellas van a ser condenadas por la iglesia, van a ser satanizadas, van a ser excomulgadas incluso, ¿no? Dense cuenta. Y Clorinda muere en el exilio, mientras que Mercedes Cabello Carbonera muere en el manicomio, donde la encierran para que no tenga comunicación con nadie. Entonces, estas mujeres sufrieron la persecución de las autoridades en su época. Y vuelvo a repetir, a todas las autoras del realismo las hermana, ¿qué cosa? El sentimiento de apoyo a Andrés Avelino Cáceres, el héroe de la campaña de la Breña. Entonces, por eso decimos, Clorinda Mato Turner tiene un lugar en la historia de la literatura peruana y un lugar en la narrativa sobre el indio, pero eso no la hace indigenista, ¿no? Bien, si tiene alguna otra pregunta o alguna pregunta más, podemos resolverla en este momento.
¿Alguna pregunta, Sofía? Si tiene alguna pregunta más, Gladys, si tiene alguna pregunta, puede manifestarla también aquí. Profesor, disculpe, ¿podría hablar Sí, de Manuel González Prada también, por favor? sí, cómo no. Gracias. Vamos a dar una explicación de Manuel González Prada, porque muy pocas veces en el Perú hay el nacimiento y desarrollo de una personalidad tan fuerte como la de González Prada. González Prada nos asombra por su personalidad totalmente rebelde y agresiva contra lo que está mal en el país. Acusa a la aristocracia peruana por haber traicionado los intereses del Perú y por haber vendido la patria, ¿no? Frente a Chile, frente a una derrota vergonzante que hizo sufrir mucho al Perú, ¿no? Entonces, el juicio moral que le hace González Prada lo hace a través del discurso y a través del ensayo. Vamos a hablar un poco de la vida de don Manuel González Prada, porque él nace en Lima en 1843 y muere en Lima en 1918. Ese es el periodo de vida de González Prada. González Prada, o don Manuel, como también lo podemos llamar, nace en un hogar aristocrático. Sin embargo, es un rebelde contra su propia clase social. Desde niño mostró su rebeldía, fue educado en Chile en su infancia y como resultó antichileno. Luego, acá en Lima, lo meten al seminario de Santo Toribio para que estudiara para ser cura. ¿Y cómo terminó? Ateo. Luego lo meten a la Universidad Nacional de San Marcos para que estudie Derecho, ¿no? ¿Y cómo terminó? Antiuniversitario, porque sencillamente fue bastante drástico al juzgar las instituciones bajo las cuales quisieron educarlo. Él quería estudiar como universitario la carrera de ingeniería industrial y esa carrera no había sido fundada en la universidad todavía. En la universidad peruana no tenía ingeniería industrial. Manuel González Prada comienza en la literatura como poeta. Y como poeta, ¿cómo lo podemos clasificar al poeta González Prada? Lo tenemos que clasificar como el primer poeta cosmopolita del Perú. ¿Qué significa para nosotros cosmopolita? Un poeta es cosmopolita si recibe influencias no hispánicas, porque el Perú se supone que era heredero de la colonia española, y como heredero de España tenía que imitar lo que se hacía en España. La rebeldía de González Prada en la literatura es que él busca en otras literaturas no castellanas influencias para cambiar nuestra literatura. Por ejemplo, busca influencias italianas, francesas, principalmente francesas, de la literatura inglesa, también de la literatura germana. Entonces, González Prada como poeta trae al Perú desde Europa nuevos ritmos y nuevas formas de hacer poesía. Entre este el pantum, el triolet, la balada, entre otras innovaciones que trae de literaturas no castellanas. Entonces, eso hace de González Prada el primer poeta cosmopolita. Como primer poeta cosmopolita es el precursor del modernismo en el Perú y en América Latina. Ojo, en el Perú y en América Latina. Entonces, él va a hacer varios poemarios como minúsculas, presbiterianas, baladas peruanas, ¿no? Libertarias, entre otros poemarios que ha publicado. Pero su poesía no es realista, ojo, tampoco intentó hacer novela. ¿Dónde contribuye al realismo González Prada? Hemos dicho ya, en el discurso y en el ensayo.
Pero ni la oratoria ni el ensayo son géneros literarios. Por lo tanto, González Prada no es un autor realista, sino influencia en el realismo y es precursor y prácticamente el ideólogo del realismo peruano, ¿no? Entonces, ¿qué va a contribuir él? Nuevas ideas. Por ejemplo, él trae una línea política que no se conocía en el Perú, que es el anarquismo, producto de la lucha de clases en Europa dentro de las líneas diferentes que hubieron en el proletariado europeo. Nace el anarquismo de Bakunin, por ejemplo, y es el que trae González Prada al Perú. González Prada funda los sindicatos peruanos conjuntamente con la clase obrera peruana. A fines del siglo XIX nace la vida sin Perú, bajo y bajo los discursos de Manuel González Prada. Entonces, González Prada tiene varios libros de ensayo notables. Por ejemplo, Páginas Libres es uno de ellos. ¿Cómo lo escribe González Prada? Con otra ortografía distinta a la ortografía española, ¿no? Porque él quiere desafiar a la literatura española, quiere liberar al Perú de España. Porque González Prada dice lo siguiente: el Perú se independizó en 1821 de España. Sin embargo, después, bajo la República, seguimos siendo subordinados de la literatura española. Imitamos a lo español. Liberémonos de España en la literatura y en la cultura. ¿Y cómo hay que liberarnos? Buscando otras influencias no españolas. Entonces, eso lo hace, vuelvo a repetir, el poeta cosmopolita del Perú. Pero además de eso, para retar a España, González Prada inventa una nueva ortografía, tal como suena, ¿no? Entonces, quiere romper con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, González Prada escribe Páginas Libres con J y sin acento en la A, ¿no? Páginas Libres, lo pone. Y dentro de la obra encontramos un montón de faltas ortográficas, no, un montón de diferencias con la ortografía española. Pero Páginas Libres es un conjunto de ensayos que sobre todo trata de levantar al Perú contra la opresión chilena después del triunfo de Chile en la Guerra del Pacífico. Y luego tiene Horas de Lucha, otra obra de González Prada que hay que tomar en consideración, porque Horas de Lucha habla principalmente de las desigualdades sociales que existen en el país. En Horas de Lucha plantea cuál es su real visión del problema del indio. Hay un artículo ahí que se llama Nuestros Indios. En Nuestros Indios dice, la solución del problema del indio no es la educación. La solución del problema del indio no pasa por la pedagogía. La solución del problema del indio es económica, porque mientras que el indio no tenga la tierra que trabaja, no podrá liberarse el indio. Y le agrega algo más en ese artículo. Dice, el día en que el indio tenga la tierra que trabaja y además tenga un fusil y una caja de balas para defenderse de los abusivos, recién el indio podrá ser libre. Entonces, quien te dice eso no puede ser paternalista. Quien te dice eso está proponiendo el camino revolucionario, ¿no? Para la liberación del indio, sobre todo. Luego tienes, entre otros ensayos que ha hecho y discursos, tienes el discurso del Teatro Politeama. ¿Dónde queda el Politeama? En el centro de Lima. Era un gran teatro que se incendió y se perdió para siempre. Pero en el Teatro Politeama se hicieron no solamente grandes discursos políticos, se hicieron grandes obras de teatro, grandes conciertos. Fue el teatro más famoso, ¿no?, de América del Sur. Bueno, ya lo perdimos, pero nos queda la memoria que González Prada alguna vez dio un discurso en el teatro y lo primero es los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Porque han perdido la guerra con, no van a ser los constructores de una nueva patria. Una nueva patria puede ser construida solamente por nuevas generaciones, que no tengan los vicios ni las taras de las viejas generaciones. Eso es lo que propone. Propone algo más González Prada, una crítica mordaz a la aristocracia peruana, que son los verdaderos responsables de haber perdido la guerra del Pacífico, ¿no?
Propone la reivindicación del indio también como ciudadano, darle la ciudadanía al indio, que deje de ser el pariente pobre de la familia, ¿no? Sino que se convierta realmente en un ciudadano peruano. Propone la valoración de la educación en este tema. O sea, hay que acercar la educación al indio como solución de su problema, sino como un derecho fundamental, que la educación es un derecho y no un privilegio. Por lo que González Prada defiende desde ya, desde aquella época, la educación gratuita, ¿no? Entonces, estamos ante un personaje revolucionario totalmente. Y vuelvo a repetir, González Prada va a ser una gran influencia ideológica en la formación del realismo peruano. Va a ser precursor del modernismo en literatura y precursor del indigenismo también, ¿no? Entonces son los tres grandes valores que hay que reconocer. Primeramente, ha sido el impulsor del realismo desde el punto de vista ideológico, ¿no? En segundo lugar, va a ser el precursor del modernismo en el Perú. Y en tercer lugar, va a ser también el precursor del indigenismo en el Perú. Entonces, tenemos un personaje sui generis, que es González Prada, que así nomás no nos topamos con otro personaje similar en la historia. Ojalá que apareciera actualmente un González Prada en el Perú para que critique el momento que estamos viviendo, que es un momento bastante bochornoso en la historia del Perú, ¿no? Bien, eso es. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema de clase? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Profesor, ¿me puede explicar un poquito, por favor, acerca de Felipe Pardo Aliaga, de lo que era anticriollista? Ah, Felipe Pardo de Aliaga es de la clase anterior. Sí, Felipe Pardo de Aliaga es, digamos, parte del costumbrismo peruano y uno de los fundadores del teatro peruano. Manuel Asensio Segura era criollista y Pardo de Aliaga era anticriollista. En el caso de Pardo de Aliaga, tiene una posición prohispánica. Él pretende de que España debe regresar a dominar el Perú. O sea que debemos retornar al periodo virreinal, porque en el periodo virreinal había orden y disciplina, mientras que en el periodo republicano hay un desorden total. Recuerde usted que estamos en un periodo en el cual, en ese momento, de 1824 hasta 1848 más o menos, lo que se desarrolla en el Perú es una guerra de caudillos, ¿no? Generales que dan golpes militares a otros generales, gobernantes que duran muy poco y otros gobernantes que quieren perennizarse en el poder. Hay un desequilibrio total a nivel político, hay un caos, ¿no? Entonces, Felipe Pardo de Alea dice, esa es la república, ahí está, ustedes querían un país libre, ahí tienen su libertad. En cambio, cuando estábamos bajo la colonia, teníamos orden, disciplina y se gozaba de productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero recordemos una cosa, Felipe Pardo de Alea es hijo de un general español que luchó en la batalla de Ayacucho. Y en la batalla de Ayacucho murió su tío carnal, ¿no? Entonces, a González Prada, a él lo han educado en universidades españolas y ha recibido una educación neoclásica. Uno de sus maestros fue Bretón de los Herreros, ¿no? Es un gran productor de teatro de aquella época, ¿no? Un gran intelectual. Entonces, cuando González Prada viene al Perú, viene con una formación neoclásica, es un hispanista, es un hispanófilo, realmente es proclive a defender la colonialidad, ¿no? Y el retorno a la colonialidad. Entonces, él va a tener tres obras fundamentales, ¿no? Una de ellas es Una huérfana en Chorrillos, la otra es Frutos de la Educación y la otra es Don Leocal. Son las tres únicas obras de teatro que ha producido, mientras que su rival, Manuel Asensio Segura, ha producido cerca de 40 obras, un poquito más, ¿no? De obras en las cuales Segura
reproduce el lenguaje popular en el teatro. Eh, Felipe Pardo de Aleaga no va a ser famoso, no va a ser querido por el público, porque saben que es un colonialista, ¿no? Entonces, su postura anticriollista es porque él está en contra de los criollos. Él está a favor de los españoles. Él está a favor de que el Perú regrese a manos de España. ¿Y quién piensa así actualmente? Actualmente tenemos un heredero de Felipe Pardo de Aleaga, que es Mario Vargas Llosa, que piensa que el Perú nunca debió liberarse de España y que nuestro principal error fue caminar como independientes, ¿no?, en contra de España. Y eso lo pueden googlear y lo van a encontrar a Mario Vargas Llosa declarando lo mismo, porque él se nacionalizó español y él cree que nunca debimos habernos independizado, ¿no? Entonces, esa es la imagen que tenemos de Felipe Pardo de Aleaga, procolonialista, proaristocrático, conservador, mientras que al frente de él había un Manuel Asensio Segura que era criollista, que era popular y que reprodujo el lenguaje, el habla del pueblo en sus obras, ¿no? Bien, eso es lo que podría responderle sobre Felipe Pardo de Aleaga. Si hay alguna pregunta, dígamela para poderla resolver. ¿Alguna otra más? ¿Alguna otra más para... Profesor, una consulta. Diga, Hay un libro que escribieron acerca del indigenismo y no me acuerdo cuál es el libro. Está hay escrito en varios. quechua. No, perdón, son las crónicas del Inca, Garcilaso de la Vega. El Garcilaso de la Vega escribió en castellano, no en Eh, quechua. pero el título está en quechua. El Garcilaso de la Vega, a ver, vamos a repasar las obras del Garcilaso de la Vega. El Garcilaso de la Vega hace la traducción de Diálogos de Amor de León Hebreo, la hace al castellano. Genealogía de García Pérez de Vargas, la hace al castellano también. La primera crónica es Crónica de la Conquista de la Florida, castellano. Y los comentarios reales es castellano. El Inca Garcilaso no tiene ninguna obra que tenga título en quechua, por si acaso, a pesar que él hablaba muy bien el quechua. Él hablaba muy bien el quechua. De repente usted se está refiriendo a otra literatura, ¿no? De repente se refiere al teatro quechua, que es Ollantay, que no fue del Inca Garcilaso, sino fue del padre Valdés, ¿no? Por ahí debe estar la cosa, la pregunta está por ahí. Pero crónicas con nombre quechua no hay, no hay. No, creo que no fue, profesor. Pero mi consulta era de que, digamos, si no tenía el quechua como que su abecedario, ¿cómo se llegó a escribir en tal Bueno, época? en esa época hubieron, primero fue la Iglesia Católica la que inicia los diccionarios en lengua quechua al castellano. La Iglesia Católica, como tiene la misión de cristianizar a los indígenas, tiene que aprender la lengua indígena. Entonces, tenemos al padre Cobo y al padre Calancha, que son los principales traductores del quechua, ¿no? Y que han hecho, son jesuitas, ¿no? Y que han hecho diccionarios de la lengua aymara, diccionarios de la lengua quechua y diccionario de la lengua yunga. El yunga era el muchic o mochic, ¿no? ¿No? Que se hablaba en la costa. Pero los grandes diccionarios de la lengua quechua son hechos por la iglesia, principalmente. Y le he nombrado dos autores, Cobo y Calancha, ¿no? Entre ellos, entre muchos. Luego tiene al jesuita Blas Valera. Blas Valera también, que alguna vez se describe como el jesuita anónimo y que ha sido prácticamente prohibido dentro en la lista de cronistas, prácticamente. Blas Valera piensa que la cristiandad se puede acelerar más que cuando los doctrineros, los curas,
sepan el quechua. Y todos los curas, hasta en mi infancia, sabían dominar el quechua porque era la forma de comunicarse con las mayorías indígenas del Perú, ¿no? Entonces, tenemos más diccionarios como ese, porque en la iglesia los dominicos hicieron el suyo, los franciscanos hicieron el suyo, pero principalmente los jesuitas fueron los que más desarrollaron los diccionarios de la lengua quechua. Eso es. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ah, ya, profesor. Y profesor, en todo caso, el quechua en general solamente tiene un abecedario, ¿verdad? No es que, por ejemplo, para la parte de Cusco sea diferente. Claro, hay diferente pronunciación tanto de la costa como también perdón, como de la sierra, como también de la selva. Pero el abecedario es uno mismo, ¿verdad? No, no siempre, porque eso depende de quién lo haya hecho. Por ejemplo, para la doctrina de la fe católica, en la parte del Cusco hicieron un diccionario aproximado. Diccionario, no abecedario, sino diccionario. Eh, para la parte de la Sierra Central hicieron otro diccionario. Para la parte de Ancash, otro diccionario, así sucesivamente. Entonces se hicieron varios estudios, se hicieron congresos de la lengua quechua para ponerse de acuerdo. Hasta el día de hoy no se ponen de acuerdo, porque el quechua del Cusco dicen que es pentavocálico, mientras que el quechua de Ayacucho es trivocálico. Y ahorita el Ministerio de Educación reconoce como el quechua principal al quechua de Ayacucho. Entonces, el último congreso de la lengua quechua que ha habido ha acabado en pelea entre cusqueños y ayacuchanos, ¿no? Y por ahí no ha intervenido todavía el quechua de Ancash, que tiene su propia traducción. Hay elementos comunes, pero la lengua quechua, que es una sola, tiene varios dialectos que son formas de expresión generales, ¿no? En las cuales está dividido el quechua. Sin embargo, hay elementos comunes, ¿no? Eso sí. Ya, profesor, Sí. muchas gracias. Ok, a ustedes gracias y ya nos retiramos porque son las 8:15 y ya acabó nuestra clase. Eh, Gracias por su atención y por sus preguntas y nos vemos en la siguiente oportunidad, ¿no? Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta pronto.